En esta serie de vídeos introduciremos la gestión de matrices dinámicas dentadas. Hemos visto ya en sendas series de vídeos anteriores cómo se podían gestionar vectores dinámicos y cómo se podían gestionar matrices dinámicas rectangulares. Ahora nuestra preocupación se centra en un tipo especial de matrices dinámicas, las conocidas como matrices dinámicas dentadas. Este tipo de estructura de datos o debe ser conocida porque ya se ha trabajado sobre ellas en asignaturas como fundamentos de programación. Ahora vamos a estudiarlas desde otro punto de vista diferente. Bien, el objetivo de estos vídeos es básicamente utilizar las herramientas y todo lo que hemos visto anteriormente para, con un mínimo esfuerzo, presentar y introducir este nuevo tipo de datos. Así pues, el objetivo principal es disponer de un nuevo tipo de datos, el tipo matriz dentada, que nos va a permitir crear matrices dentadas en tiempo de ejecución. Básicamente, cuando sepamos el número de filas que va a tener este tipo de matrices, podremos crear una matriz dentada y cada una de las filas podrá ocupar el número de casillas que se requiera en cada momento y no necesariamente todas deben tener el mismo tamaño. Eso es el fundamento de las matrices dentadas. También nos debe permitir liberar la memoria que ocupa este tipo de estructuras cuando ya no sean útiles y evidentemente queremos disponer de un conjunto lo suficientemente amplio de funciones que nos permita gestionar datos de este tipo, introduciendo operaciones habituales como consultar el valor de una casilla, añadir una nueva fila, etc. El conjunto más o menos amplio de funciones pues dependerá del nivel de detalle al que queramos llegar. En nuestro caso se trata de una introducción y por lo tanto presentaremos un conjunto no necesariamente pequeño, pero no es un conjunto exhaustivo de funciones que podríamos ampliar y de hecho pues invito a que lo amplíen conforme a sus necesidades. Queremos que nuestra solución sea extensible, de ahí mi invitación va por este camino, puedan aumentar el conjunto de funciones de una manera sencilla, que sea mantenible, o sea, que sea fácilmente modificable y que cualquier cambio no produzca un efecto en cascada en el resto de nuestros proyectos y que en lo posible sea independiente de la representación. O sea que si cambiáramos la representación, la manera en la que almacenamos en memoria los datos de tipo matriz dentada, pues los cambios sean los mínimos posibles. Y como objetivo quinto, y quizá es de los primeros que mencioné anteriormente en la presentación, intentaremos reutilizar el código que ya tenemos disponible, con el que hemos trabajado en la asignatura, para aprovechar el trabajo que hemos hecho y el trabajo en ampliar nuestras estructuras de datos. Bien, en primer lugar hablaremos de la representación. Cómo vamos a almacenar en memoria datos del tipo matriz dentada. Así que nos planteamos qué propiedades debe tener un dato de tipo matriz dentada. Parece evidente que la propiedad fundamental es el número de filas, entendiendo por supuesto que la dimensión variable va a ser el número de columnas. Podría ser al contrario, pero el resultado sería equivalente. Así pues, una propiedad fundamental será el número de filas y, evidentemente, los valores que se van a almacenar en ellas. Cada fila, o sea, su tamaño, el tamaño de cada fila, el número de casillas que ocupa cada fila, es independiente al tamaño de las demás filas. Por lo tanto, cada fila tiene como propiedad propia y separada e independiente de las demás filas su tamaño. De ahí que podemos pensar en una primera aproximación en que cada fila de una matriz dentada podría perfectamente representarse utilizando un vector dinámico. ¿Por qué? Pues porque un vector dinámico nos ofrece la posibilidad de almacenar un conjunto de datos homogéneos
en el que el tamaño se decide en tiempo de ejecución y sobre este tipo disponemos de una biblioteca, de un conjunto de funciones lo suficientemente amplio para realizar operaciones muy interesantes sobre datos de este tipo. Así, podríamos decir que una matriz dinámica se va a representar utilizando un struct. Recuerde que es un tipo de representación que venimos utilizando muy práctico porque nos va a permitir encapsular dentro del struct las propiedades de los datos de ese tipo. Así, dentro del struct matriz dentada, guardaremos el número de filas y, mediante este puntero llamado datos, observe que dispondremos de una colección de vectores dinámicos. Dicho de otra forma, este puntero es un puntero a datos de tipo vector dinámico y podremos utilizar este puntero para solicitar tantos vectores dinámicos como filas tenga nuestra matriz dentada. De forma que, como puede ver, nuestra matriz de entrada se construirá básicamente sobre un vector dinámico de vectores dinámicos. Y siguiendo con la representación y como una manera de justificar la decisión que adoptamos, vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a fijarnos en la parte superior derecha, tenemos un dato M de tipo matriz dentada que está compuesto por los siguientes valores. En su primera fila tenemos 3 valores, la segunda fila tenemos 6 valores y la tercera fila tenemos 2 valores. Como puede ver, 3 filas y cada fila tiene un número indeterminado de valores. Se trata entonces de una matriz dentada, en este caso de valores enteros. Bien, si nos fijamos en la representación que hemos elegido, el struct matriz dentada está compuesto en primer lugar de un dato entero que nos dice cuántas filas forman nuestra matriz dinámica, en este caso serían 3, la fila 0, 1 y 2. Y en segundo lugar disponemos de un puntero llamado datos que contiene la dirección de memoria de un dato de tipo vector dinámico, porque a fin de cuentas todo lo que estamos marcando es lo que llamábamos el struct vector dinámico. Recuerde que un vector dinámico se caracterizaba por el número de casillas usadas, la capacidad, o sea, el número de casillas reservadas, un puntero que nos lleva a una zona de memoria dinámica en la cual tenemos reservadas tantas casillas como nos indica capacidad y de las cuales estamos usando el número de casillas que nos indica el campo usados. Nos faltaría en esta representación el valor del tipo de redimensionamiento, pero lo vamos a obviar en el resto del ejemplo por no complicar demasiado el ejemplo, aunque todos tenemos en mente que efectivamente, si así lo consideramos, añadiríamos el tipo de redimensionamiento como una propiedad más del vector dinámico. Así pues, este sería el vector dinámico 0, el que ocupa la casilla número 1. Aquí tendría el vector dinámico que ocupa la casilla número, bueno, la anterior a la casilla número 0, la primera, la segunda fila que corresponde a la casilla número 1 y finalmente la tercera casilla que corresponde a la fila tercera o el tercer vector dinámico. Así que, como puede ver, disponemos de un vector de vectores dinámicos y, por supuesto, cada uno de ellos contiene su propio puntero a la zona específica en el heap donde se guardan los valores asociados a cada uno de esos vectores dinámicos. Así, como conclusión, puede ver que nuestro tipo matriz dentada incluye la utilización o el uso de otro tipo de datos. Matriz dentada es el tipo que vamos a representar y el tipo vector dinámico es ya de sobra conocido y hemos trabajado exhaustivamente con él. Por lo tanto, parte del trabajo que tenemos que desarrollar ya se encuentra realizado. Así, siguiendo con la forma de trabajar que venimos adoptando desde el principio, si tenemos dos tipos de datos que vamos a desarrollar, necesitaremos un módulo para la matriz dentada y otro módulo para los vectores dinámicos. El diagrama de dependencias que vamos a seguir así nos lo está mostrando. En la parte izquierda observará cómo encontramos el módulo de gestión de vectores dinámicos. Este módulo está ya perfectamente
trabajado y definido, con lo cual no vamos a hablar mucho acerca de él. En la parte derecha observará cómo encontraremos la modularización del módulo dedicado a las matrices dentadas, y en la parte central encontrará el o la rama en la que trabajamos con la función main que utiliza matrices dentadas. Necesariamente la función main o el módulo que contiene la función main tendrá que incluir el fichero matrizdentada.h para poder trabajar con los datos de este tipo, y de forma opcional, ya veremos, podríamos incluir las funciones del vector dinámico para trabajar también con vectores dinámicos. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Como conclusión, la parte izquierda, la gestión del vector dinámico es conocida, y la parte derecha es la que va a centrar nuestro interés en el desarrollo de esta serie de vídeos. A la hora de decidir cuáles son las funciones que vamos a incorporar en esta introducción, pues vamos a elegir aquellas más significativas. Y como podrá observar, seguimos el mismo criterio, el mismo desarrollo que hemos seguido en vectores dinámicos y en matrices dinámicas. En primer lugar, presentamos dos funciones de utilidad a las que, como ya sabe, hemos llamado, entre comillas, funciones privadas, porque solamente serán usadas por el resto de funciones, no serán ofertadas dentro del punto H. Encontramos la función que nos va a reservar memoria. Observe como en este caso solamente le indicaremos cuántas filas queremos, y la función que va a liberar la matriz dinámica ocupada por una matriz dentada. En cuanto a funciones básicas, las funciones crea y destruye son las funciones que se van a encargar de reservar y de liberar la memoria necesaria para una matriz dentada con un número de filas que especifiquemos como argumento, y será el equivalente a lo que en un futuro llamaremos constructor, mientras que la función destruye será el equivalente a el método destructor que aprenderemos en un futuro cercano. Los métodos de consulta num filas y num columnas devolverán cuántas filas tiene la matriz dentada, y num columnas nos dirá cuántas casillas contiene una fila determinada de una matriz dentada. Así que, como puede ver, tenemos una diferencia importante con las funciones num columnas de una matriz rectangular, en la que todas las filas tenían exactamente el mismo número de casillas. También veremos alguna diferencia importante en la función está vacía, porque como nos daremos cuenta, podríamos tener una matriz dentada, por la forma en la que lo vamos a construir, que tuviera filas vacías, y eso indicaría que la matriz, aunque tuviera un número de filas distinto de 0, si todas las filas estuvieran vacías, la matriz entonces estaría vacía. Así que veremos una diferencia significativa con la función está vacía de otros tipos de datos. La función toString ya la conocemos. A partir de una matriz devuelve un string con una representación del contenido de la tabla, de la matriz. Y en cuanto a funciones avanzadas, presentaremos funciones para añadir un número dado de filas a la matriz, por supuesto serán todas vacías, para devolver un valor cualquiera dado una fila y una columna, para devolver una fila completa de la matriz dinámica, una función que nos va a permitir añadir un valor a una fila concreta, siempre al final, y luego tres funciones relacionadas que nos van a permitir reajustar columnas y reajustar filas, o sea, reajustar a lo ancho las columnas de una matriz para para no desperdiciar espacio en las filas. Otra función que nos va a permitir reajustar a lo alto, llamémoslo así, de forma que si hay filas vacías las va a eliminar. Y finalmente la función reajusta matriz dentada, que se va a encargar de reajustar columnas y reajustar filas. Bien, en siguientes vídeos veremos con más detalle las funciones que acabamos de enumerar.